Qué bueno que sigas con nosotros en esta transmisión de Radio Bless en el 101.5 de tu FM. Me da mucho gusto no nada más escuchar el clip que presentamos hoy por Aimee Pérez, sino tenerla con nosotros en el estudio para ampliar un poco más el tema acerca de la ansiedad. Para quienes nos sintonizan por primera vez, Aimee ha preparado una serie de 16 videos con el tema de la ansiedad y el temor. Y estos videos los estamos presentando semana a semana en nuestra página web estudialapalabra.com. El día de hoy presentamos el segundo video de esta serie, que es acerca de la ansiedad y el miedo. Y Aimee, qué gusto que estés con nosotros. Buenas tardes. Hola Jorge, buenas tardes. Pues hablando del video que preparaste, conforme lo escuchábamos, me surgió una duda muy interesante que me gustaría que nos ampliaras un poquito más. Veíamos o mencionabas que la ansiedad de alguna manera surge o estos miedos surgen por algunas razones que parecieran que son buenas, se antojan como algo bueno, como un propósito bueno, es decir, no está mal que yo no quiera enfermarme, no está mal que yo no quiera padecer alguna circunstancia fuera de mi control, pero ¿hasta qué punto podemos justificar la ansiedad con estos miedos buenos o hasta qué punto son malos? Claro, Jorge, yo creo que pues más bien debemos de entender que en sí sentir miedo no es algo malo, no es algo pecaminoso, sino más bien es algo, una respuesta natural del ser humano, de cualquiera de nosotros ante la incertidumbre, ante el peligro, ante muchas situaciones. Es algo natural, algo normal, no es algo malo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues definitivamente no tiene nada de malo el sentir miedo. Sí, vaya, volviendo al ejemplo, decimos, yo quiero estar sano, y querer estar sano, pues es algo bueno, es un deseo genuino y no hay nada de malo con querer estar sano. Pero porque quiero estar sano, entonces me voy a ir a checar la presión todos los días, me voy a ir a checar exámenes de sangre, me voy a ir a hacer todo tipo de estudios y voy a estar yendo cada 3 días al doctor porque quiero estar sano y me da miedo estar enfermo o ponerme grave de algo. Mejor que me lo detecten a tiempo. Exacto, yo creo que cuando tu miedo ya empieza a tomar el control de lo que haces o lo que dejas de hacer, entonces ya se vuelve pues algo que no está bien. Definitivamente escucharon que hablé un poquito acerca de mi propia experiencia, de lo que yo sentía, de cómo me manipulaba, por así decirlo, el miedo, cómo el miedo más bien me hacía hacer o dejar de hacer muchas cosas y no la respuesta que debemos de tener todos en base a la obediencia a Dios o el temor de Dios, el amor a Dios, sino más bien mi miedo era lo que controlaba y lo que controla muchísima gente. Porque como lo mencionas, no es malo tener miedo, sino la manera en la que respondemos ante él. Y sí, muchas veces eso es lo que hacemos. Tratamos de controlar las cosas, empezamos a desarrollar ciertas fobias, ciertas actitudes obsesivas. El trastorno obsesivo compulsivo es precisamente eso. Y tratamos de controlar las cosas. Ya. Una de las cosas que me llamaron la atención también de lo que decías es que en algún tiempo de tu vida estuviste luchando con muchos miedos y sin embargo Dios te quitó esos miedos. ¿Hay algún punto en el que las cosas a las que estamos esclavizados o que nos atemorizan, verdaderamente podemos tener victoria, verdaderamente Dios nos las puede quitar o solamente se reemplazan? ¿O cómo funciona esto? ¿Cuál fue tu experiencia, Aimee? Bueno, yo creo que ahí primero que nada tengo que aclarar que definitivamente no es que ya no tenga ningún tipo de miedo, por supuesto que no, el ser humano en sí somos miedosos, o sea, la naturaleza es saber que estamos indefensos ante muchas situaciones. Entonces, la respuesta natural es miedo. Entonces sí, Dios me quitó muchos de mis miedos, me hizo darme cuenta de muchas cosas, pero eso no quiere decir que no siga batallando con otros miedos, con otras cosas. Yo además yo soy muy miedosita, la verdad que sí. Mi primer respuesta siempre es miedo. A lo mejor para otras personas la primera respuesta es coraje, enojo, frustración, llanto, ¿no? Y para mí no, para mí es así como quedarme
como liebre lampareada. ¡Ah, tengo miedo! Pero bueno, me imagino que debe haber miedos válidos. O sea, no todos los miedos son irracionales o locos o exagerados. Debe haber algún tipo de miedo válido, ¿no? Sí, claro, mira, me encanta que lo pongas así porque yo he oído que mucha gente así lo dice, ¿no? Los miedos irracionales. Y la verdad es que para mí no existen los miedos irracionales. Es que si tú te pones a pensar, tienen una razón. Para quien los está padeciendo, hay una razón de ser. Tú te vas a acordar mejor que nadie que en algún tiempo me daba pánico volar. Sí, o sea, subirme a un avión. La idea de estar en un avión era así como que, qué horror, tengo que hacerlo. Me acuerdo, pues si te arrancaba del mostrador de las uñas. Bueno, no tanto, pero la verdad es que sí, casi sí. La verdad es que yo me acuerdo, iba a ir a visitar a mi familia que tenía como 2 años de no haber visto. Y me acuerdo haber estado en el tubito, ¿cómo se llama? Sí, el túnel entre la sala de abordaje sí, y el avión. En el túnel y estar preguntando, bueno, pues qué necesidad tengo de volar, o sea, no tengo necesidad, a pesar de que me moría de ganas de ver a mi familia, tenía 2 años de no verla, pero en el Inter yo decía, pero ¿cuál necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿No? La verdad que sí. Pero después, pues Dios va tratando con nosotros y nos va ayudando de alguna manera a ir superando todas estas cosas. Pero en el momento, claro que es algo racional. ¿Por qué es algo racional? Aunque mucha gente me llegaba a decir, oye, Aime, la probabilidad de que se caiga el avión es una en no sé cuántos millones. Bueno, pues esa una probabilidad a mí me da pánico porque existe... ¿Me puede tocar a mí? Claro, ¿quién me puede asegurar de veras que no me va a pasar a mí? Pues claro que, y es algo racional. ¿Por qué? Porque es algo que yo estoy experimentando, es algo que para mí, pues sí tiene sentido. ¿Qué me dices de eso de ahorita, los gérmenes, ¿no? Que es una fobia, la gente que se está lavando todo el día las manos y que les da miedo los gérmenes. Bueno, pues antes del COVID-19 a lo mejor a muchos de nosotros decíamos, ay, es un miedo irracional. Sin embargo, es algo real, existen. Ahorita todos nos lavamos las manos por lo menos ahora sí que 3 veces al día, ¿verdad? Claro. Entonces yo no creo que existan los miedos irracionales, yo creo que todos los miedos son válidos, o sea, es simplemente reconocer que no somos todopoderosos, que no tenemos el control de, pues prácticamente de nada, que dependemos de la soberanía de Dios y de su providencia. Sí, pero vaya, digo, aun cuando el miedo sea válido, por poner el ejemplo del avión, decir, bueno, si es una probabilidad en miles, ¿qué tal que esa probabilidad me toca a mí? Pues tampoco puedes vivir atemorizado todo el tiempo diciendo, ay, ¿qué tal que me toca a mí? ¿Qué tal que salgo a la calle y me cae un letrero espectacular en la cabeza? Ha pasado, entonces por eso mejor no salgo. ¿O hasta qué punto verdaderamente vamos a permitir que los miedos estén controlando nuestra vida? ¿Y cuáles son aquellas cosas a las que sí debemos temer? Pues fíjate qué curioso, porque lo pones exactamente como a lo mejor mucha gente lo ve. Dices, yo no puedo permitirlo. Entonces se vuelve una lucha interna. Digo, ahorita te contesto tu pregunta, pero es importante aclarar esto, porque se vuelve una lucha interna. Porque dices, ¿cómo puedo estar permitiendo que el germen esté controlando mi vida? ¿O cómo puede ser posible que a lo mejor yo no vaya a ver a mi familia por el miedo al avión? Y definitivamente sí te empieza a controlar. Aun cuando en tu cabeza piensas y crees y estás seguro que no debes de permitirlo, pues finalmente el miedo te empieza a controlar. ¿Me explico? Claro. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos. Estamos platicando con Aimé Pérez acerca de la ansiedad y el miedo. Y antes de irnos a corte nos estabas respondiendo a una pregunta, Aimé, en este tema tan interesante. Volviendo a tu pregunta de a qué es válido temer, qué es válido que tengamos miedo, pues en realidad, Jorge, es que todo es válido. O sea, realmente es válido que tengamos miedo a varias cosas porque somos criaturas hechas a la imagen de Dios, pero pues somos criaturas y finalmente es válido tener ese miedo. El problema es cómo respondemos con el miedo. A mí me gusta mucho, van a ver cómo lo maneja Cristo en Lucas 12.
Me gusta mucho cómo lo habla porque empieza a decir él precisamente que no debemos de estar temiendo cosas pues que no, por ejemplo, fíjense, se los voy a leer, el versículo 4 dice, es Cristo hablando, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más vales vosotros que muchos pajarillos. Y esta parte pues te habla precisamente de Jesús muy tiernamente, de hecho más adelante lo vamos a ver, pero la verdad es que muy tiernamente está hablando y está diciendo que no debemos de temer nada, prácticamente nada, más que a Dios, prácticamente, y me encanta cómo lo pone, ¿no? De que hasta los cabellos de nuestra cabeza el Señor tiene todos contados, o sea, no hay nada que salga de su control. Y más adelante, pues sigues Jesús hablando y también diciendo dónde está tu lealtad, ¿no? Porque mientras está tu lealtad con Dios, con Cristo, y tú tratas de vivir como Él manda, pues el Señor está con nosotros hasta más adelante dice el rico insensato, te empieza a hablar precisamente de la ansiedad y de que a veces ponemos toda nuestra confianza en las finanzas y habla sobre precisamente de en dónde pones tu tesoro, ¿no? O sea, más adelante habla acerca del afán y la ansiedad, del miedo, mucho más específicamente, y esto me encanta porque empieza el versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Entonces ahí te está hablando de no tengas miedo por nada, no tiene caso ni por lo que tú sientas amenazantes. Un poquito más adelante dice, ¿no valéis vosotros más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? O sea, pues eso te está hablando, o sea, no puedes hacer más de lo que puedes hacer, tú no puedes controlar, en mi caso, por ejemplo, si el avión se cae o no se cae, eso no está en tu control. Sin embargo, puedes confiar en que Dios tiene el control y que Dios tiene cuidado de nosotros. Me encanta el versículo 31 porque aparte nos vuelve a enfocar en Dios. Dice, mira, busca primero el reino de Dios y todas estas cosas te van a ser añadidas. Obviamente hablando a lo que vimos anterior, ¿no? La comida, el cuerpo, el vestido, todas nuestras necesidades. Despuésito empieza el versículo 32 y aquí me quiero detener un poquito porque habla precisamente como si fuera un padre amoroso hablándole a su hijo que lo ve amedrentado. Dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y te habla precisamente de un padre, como lo estaba diciendo Jorge, o sea, te habla de alguien que sabe que te puedes amedrentar, de alguien que sabe que vas a tener miedo, como un papá que sabe que su hijito está indefenso y que puede sentir muchas cosas amenazantes, de un padre bueno, de un padre tierno. Me llama muchísimo la atención lo que acabas de leer, Aime, porque en algún sentido escucho las palabras de Jesús hablándole a la gente y diciéndole, pues valen más que pajaritos, valen más que esto. Vuestro Padre tiene contados sus cabellos, vuestro Padre les da un valor mucho más grande a cada uno de nosotros. Y te digo que me llama la atención porque es como si esos temores o esa ansiedad viniera de un corazón que se siente solo, de un corazón que se cree desvalido, de un corazón que cree que no hay a quien recurrir, que está completamente a la deriva por sí solo. Y Jesús diciéndole, no estás solo, vales más que los pajarillos, vales más que cualquier otra cosa, te hice a mi imagen, a mi semejanza, yo estoy aquí, yo tengo cuidado de tu vida. Y me llama muchísimo la atención como lo estás explicando, Aime. Esa figura del padre hablándole a los hijos, diciéndole no temas, manada pequeña, con una ternura impresionante.
Sí. Y fíjate que tienes razón en eso, Jorge, porque precisamente eso es lo que hace la ansiedad. La ansiedad hace que te sientas solo, el temor hace que te sientas solo y a veces incomprendido, porque aparte la gente te puede criticar, te puede juzgar, es bien fácil. Miren, yo les voy a platicar una historia, la verdad es que nunca he aprendido a andar en bicicleta y acabo de recibir de cumpleaños algo parecido a una bicicleta que es más bien como un triciclo, porque como soy bien miedosa y mi esposo me conoce, sabe que nunca me iba a animar, ya a mis 40 y tantos años, a subirme en una bicicleta. Entonces me compré un triciclo. Bueno, es algo como un triciclo, es como un carrito que tiene una canastita atrás y entonces ahí también vamos al súper y está padrísimo, yo soy la más feliz. Pero vaya, lo que voy es a que Jorge, precisamente, sabiendo y conociendo mis miedos, pues me compró esto, ¿no? Sin embargo, me acuerdo que en alguna ocasión me llegó a decir, ándale, Aimee, anímate, ¿cómo es posible que no te animes? Y pues así como empujándome un poquito, ¿no? Y llegó un punto en el que yo dije, no inventes, es que aparte de que no sé andar en bicicleta, soy una cobarde. Estoy decepcionando a medio mundo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces también te sientes mal, ¿no? Te sientes mal, sientes que la gente no te comprende y ciertamente a veces lo que uno está luchando, pues solamente uno lo está luchando. Y es difícil que a veces la gente se pueda, ¿cómo se dice?, identificar con ese tipo de miedo porque no está sintiendo exactamente ese miedo. Pero nos puede ayudar muchísimo también pensar en nuestros propios miedos para poder entender a la otra persona, porque eso también es importante. Pero volviendo a lo que me decías, yo creo que es bien importante confiar en eso, precisamente en que Dios es un Dios bueno, es un Dios, un padre, siempre la Biblia lo pone como un padre y que cuida a sus hijos, que los guarda bajo sus alas. Me acuerdo ese salmo tan bonito, ¿no? Dice, están bajo sus alas y los protege. Y ahí es donde tenemos que aprender a confiar en la providencia de Dios. Pero es eso, Aimee, es eso precisamente. O sea, el pensar que estás solo, el pensar que las cosas dependen de ti, el pensar que pues si algo va a pasar, solo yo puedo prevenirlo, o solo yo puedo evitarlo, o solo yo y todas mis rutinas me pueden proteger de estas cosas. ¿Será que hay un malentendido acerca de la providencia de Dios? ¿Será que la gente no comprendemos bien qué es la providencia de Dios o cómo funciona la providencia de Dios o a qué nos referimos cuando hablamos de la providencia de Dios? Claro que sí, Jorge. De hecho, les voy a leer a ustedes lo que el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 27, que es precisamente acerca de la providencia de Dios, lo que responde, fíjense, dice: es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia y la sequía, la fertilidad y la esterilidad, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, riquezas y pobrezas. Y finalmente, todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como por azar, sino por su consejo y voluntad paternal. Me encanta este significado, o sea, la explicación que ponen me gusta muchísimo, porque si te fijas lo ponen en contrastes, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo, ¿sí? Lo que nosotros podemos ver como algo muy bueno, ¿cómo se llama? La prosperidad, la riqueza, el fruto de la tierra. Ándale, con la sequía. Uh-huh. Y todo lo va contrastando, y sin embargo dice, Dios tiene el control de todas las cosas y dentro de todo tiene un plan, aun cuando nosotros lo podamos sentir como amenazantes, ¿no? Decir, no, es que esto no puede ser la voluntad de Dios. No, pues acuérdense que Dios dijo que vamos a tener aflicción en el mundo, que el mundo no es el lugar perfecto, sino para qué querríamos ir al cielo, ¿verdad? No vamos a encontrar una perfección y todo bajo control o bajo nuestro control en el mundo, claro que no. Entonces, de alguna manera, en términos así muy, muy claros, podríamos decir entonces, la providencia es Dios en control de todas las cosas. Es un diseño inteligente de lo que acontece en nuestro mundo. Lo bueno y lo malo
no acontecen al azar, no pasa nada más porque sí, sino que todas las cosas tienen una razón de ser en nuestras vidas, y esa razón de ser surge precisamente en el Creador, en el diseñador, en el hacedor de todas las cosas, el Dios de la Biblia. Exactamente, inclusive las cosas que podemos, o sea, que nos cambian todo nuestro entorno, por ejemplo el COVID-19, y volvemos al tema porque aparte yo sé que es lo que está ahora sí que en boca de todo el mundo, ¿verdad? Y tenemos que confiar en que Dios tiene un control y un plan para esto. Por algo salió, por algo no se ha encontrado la cura, por algo estamos en el mundo ahorita como en 3 puntos suspensivos, en suspensión todos, en viendo a ver qué pasa, todos expectantes, todos esperando a que algo pase. Y definitivamente ahí es donde el estar quietos también quiere decir estar en oración. Fíjate cuántas familias ahorita con el COVID-19 han podido acercarse más. Inclusive a pesar de que no se pueden ver como se veían, se ven más a través de los medios electrónicos, o platican cosas más profundas, o pueden pasar como más tiempo conociéndose más a profundidad. Uh-huh. Sí, que definitivamente esa cercanía a la distancia solamente se ha dado porque no tenemos esa cercanía física. O inclusive estar simplemente pensando en la posibilidad de tener COVID o de enfermar gravemente, inclusive de llegar a la muerte, pues también te hace empezar a reflexionar en cómo has vivido, cómo has tenido tus relaciones, cómo has estado con tu familia más cercana, con aquel amigo lejano, qué sé yo, te empieza a hacer reflexionar y a pensar en cosas muy importantes que con el ajetreo de la vida diaria ya no pensamos. Uh-huh. Y dentro de todo eso también Dios lo tiene en control y lo está permitiendo con algún fin bueno. Claro, y de hecho, perdóname que me regrese un poquito a poner el dedo nuevamente en el renglón de la providencia, porque ¿qué tanto verdaderamente un entendimiento más claro acerca de quién es Dios, acerca de su providencia, nos ayuda verdaderamente a enfrentar todos estos miedos y estos temores que nos amenazan? Lo pregunto porque yo tengo uno de mis hijos que le gusta saber cuál va a ser el desenlace, cuál es el plan de las cosas, a dónde vamos a ir, a qué horas vamos a salir, cómo vamos a llegar, cuándo, etcétera. Y el saber que hay un plan, el saber que hay ciertas cosas que se van a hacer, le ayuda a él también planear sus tiempos y sus actividades que él quiere hacer, y le da un poco más de tranquilidad. Cuando no hay plan, cuando no sabemos y es todo muy improvisado, a él le causa cierta inconformidad, ¿no? Que decir, bueno, pues es que no sé qué sigue, no sé qué va a pasar. Pero cuando sé que hay un plan, me siento un poco más tranquilo y más confiado de qué puedo yo hacer. En ese sentido, cuando hablamos de un Dios de diseño, cuando hablamos de un Dios que tiene un plan en todo lo que acontece en su mundo, ¿cómo me ayuda eso a mí a verdaderamente enfrentar aquellas cosas que temo, aquellas cosas que me roban la paz, el poder comprenderlo, no nada más saberlo, Aimé? Porque podemos saberlo, podemos leerlo, podemos escucharlo en este programa, por ejemplo. Sí, Dios es soberano y Dios es un Dios de providencia. Ajá, pero ¿en dónde pasa de ser un conocimiento intelectual a ser un modo de vida? Le has dado al clavo, Jorge, porque muchas veces el tener el conocimiento no quiere decir que realmente lo vivas. Yo puedo tener el conocimiento de que sí, Dios es soberano, sí, Dios tiene el control de todas las cosas, o inclusive de sí, Dios me ama, pero no me siento amado, me siento hecho a un lado, me siento relegado, o en este caso lo que estás diciendo. O sea, yo puedo entender que Dios tiene un plan para todo, que Dios tiene el control de todas las cosas, tener la teología correcta, pero no tengo ese modo de vida, ni esa confianza en Dios. Entonces lo que tenemos que desarrollar es esa confianza en Dios, y para poder empezar a confiar en Dios es lo mismo que poder confiar en una persona. Tenemos que conocerla, no nada más es, mira, o sea, acabo de ver a una persona y nomás porque la vi me voy a abrir y voy a confiar y me voy a dejar caer para atrás confiando en que me va a cachar. Pues claro que no. Tienes que conocer a esta persona para verdaderamente poder dar ese paso y poder estar confiado. Es como
un niño chiquito que verdaderamente conoce a sus padres, obviamente, tú los vas a ver, por ejemplo, al borde de una, ¿cómo se llama?, de una alberca, de una piscina, precisamente cuando están aprendiendo a nadar, o ni siquiera saben nadar, pero si su papá o su mamá están adentro del agua y sus papás les dicen ven y aviéntate, pues alguno a lo mejor un poquito más renuente y así y asado, pero finalmente así como que se avienta porque está confiando en su papá y en su mamá. Otros también se avientan y claro que en bombita y casi se ahogan, ¿no? Y el papá ya lo va a rescatar, pero confían en el papá, en la mamá. ¿Por qué? Porque lo conocen. Y lo mismo nosotros, tenemos que aprender a conocer a Dios para que verdaderamente podamos descansar en Él. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo las Escrituras, ver cómo Dios siempre ha sido un Dios y un Padre que está al pendiente de sus hijos. Qué interesante todo lo que nos estás platicando, Aimé. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero quiero recordarle al auditorio que nos puede enviar sus dudas y sus comentarios al 612-348-7363. Regresamos. Ya estamos de regreso en este programa acerca de la ansiedad y el miedo con Aimé Pérez, quien está ampliando un poco más todo lo que nos ha compartido en estos videoclips en nuestra página web estudialapalabra.com y ahora en este programa por el 101.5 de tu FM Radio Bless. Gracias, Aimé, por esta conversación. Hay un detalle adicional en lo que estábamos platicando. Algunos de nosotros o algunas de las personas que nos están escuchando quizás tengan muchos años de ser creyentes, quizás tienen muchos años leyendo las Escrituras, conociendo un poco más de cerca al Señor, y como que te cae esta realidad de decir, ok, tengo un Dios que me ama, tengo un Dios que es bueno, y como Él es bueno, sus propósitos son buenos, su voluntad para mi vida es buena y puedo confiar en Él. Sin embargo, no puedo negar este temor que estoy sintiendo, no puedo negar esta ansiedad, no puedo negar estas ganas de quedarme encerrado en mi casa y no querer ver a nadie y no querer hablar con nadie. Y entonces se vuelve una lucha interna muy difícil porque por un lado sé que debo confiar en Dios, pero por otro lado mi realidad me muestra que no estoy confiando en Él. ¿Cómo libro esta batalla en donde estoy peleando contra mis miedos muy reales y en donde al mismo tiempo tengo a la fuente de la paz, a la fuente de la serenidad, a la fuente de mi seguridad, que es Dios, y tengo acceso a Él por medio de Cristo Jesús, pero estoy en un pleito constante, en una lucha, en donde muchas veces están ganando mis miedos? Entonces, ¿cómo puedo salir victorioso en medio de esta lucha? Claro que sí, Jorge. Yo pienso que la mejor manera la tenemos ejemplificada con el rey David. O sea, a mí me encantan los salmos con todo esto de la ansiedad, pues los sentimientos tan humanos. Los salmos te hablan tanto de esto que de verdad todos aquellos que somos ansiosos o pasamos por tiempos medio pues difíciles, nos podemos echar un clavado a los salmos y de verdad que nos ayuda bastante, porque nos ayuda a identificarnos con los sentimientos de David que son pues tan humanos. De hecho, les quiero leer el Salmo 56, porque más que nada, más que leérselo, quiero que lo meditemos un poquito y que lo analicemos y veamos cómo al mismo tiempo que David empieza a traerle a Dios todo su miedo, todos sus sentimientos, inmediatamente después los combate con la palabra de Dios. Fíjense cómo dice, empieza Salmo 56, 1. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Hasta ahí está David, pues viniendo con todos sus sentimientos y diciéndole, ¿no? O sea, me va a devorar el hombre, me oprime, y le está diciendo todo lo que siente. Pero inmediatamente en el 3 empieza a decir, en el día que temo, yo confío en ti. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces ahí ya entra David hablando la verdad y decir, no, yo confío en Dios, echándose ánimo él mismo y recordándose
que Dios es el que está en control y que Dios está con él y que él está confiando en Dios, no en las circunstancias. Por eso dice, en Dios he confiado. En el 5 dice, versículo 5, todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Y luego empieza el 7. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? O sea, sigue entregándole su frustración, su miedo, todas sus cosas, y también le dice lo que le gustaría que Dios hiciera, lo que le gustaría que pasara. Sigue el 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Volvemos a oír esa parte en David, esa confianza. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas. Y entonces lo convierte ya en una alabanza a Dios. O sea, como que él mismo se recuerda quién es Dios. ¿Sí? Y se empieza a recordar no nada más quién es Dios, sino qué es lo que le puede hacer el hombre. Pues por supuesto, Jorge, que el hombre puede hacer muchas cosas, pero finalmente todo está dentro de la voluntad de Dios. Finalmente. Y termina el versículo 13 diciendo, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Aquí termina con una manera que de verdad todos tenemos que aprender. Porque si se fijan, se está acordando de cosas en donde Dios lo ha salvado, de cosas que Dios ya ha hecho por él, de cosas en las que Dios lo ha rescatado. Y acordarnos eso siempre nos va a traer mucha paz. El recordar que a lo mejor cuando tuvimos miedo de X cosa, Dios nos rescató, nos quitó ese miedo, o no pasaron ni siquiera las cosas como creímos que iban a pasar, sino que Dios tornó todo para, pues, diferente y para bien. No, está tremendo este salmo, Aimee. Muchísimas gracias por compartirnoslo, está tremendísimo. Me llama mucho la atención, a ver si lo puedes poner ahí, me llama mucho la atención porque esa lucha entre el temor y la confianza, se me antoja también una lucha entre la emoción y la inteligencia. No estoy diciendo que la emoción sea algo poco inteligente, sino la inteligencia me refiero a lo que él ya sabe de Dios. Porque te fijaste cómo dice, esto conozco. O sea, hay algo que él ya conoce, hay algo que él ya sabe. Entonces, en mi intelecto, yo sé estas verdades de Dios, pero en mis emociones tengo estos temores. Entonces, para poder vencer esta emoción, que a veces nuestras emociones no tienen mucho que ver con lo que estamos racionalizando, por decirlo de alguna manera, pero sé esto, tengo este conocimiento acerca de Dios, y con este conocimiento que tengo de Dios, venzo esta emoción o este temor. No sé si me explico. Sí, claro, más bien en la manera, yo lo pondría más bien como que en la manera en la que estás procesando tu emoción. O sea, la manera en la que lo estás procesando, pues está mal, está chueca. Y por eso es que sí, David se recuerda lo que sabe de Dios y se reafirma en lo que es Dios, quién es Dios, qué ha hecho Dios y cómo sobre todo las cosas que ya le ha demostrado Dios que ha salido por él. Y que Él es Dios y que tiene cuidado de Él. Entonces podríamos decir, Aimee, que el conocimiento que podemos tener de Dios por medio de su palabra serían como flechas en nuestra aljaba para poder combatir estos miedos, combatir estos temores. Sí, exactamente. El conocimiento de Dios. El problema es que muy tristemente muchas personas no estudian la Biblia. O sea, escuchan muchas prédicas. De hecho, hay canales en las televisiones, en el radio, en todos lados, que se oyen pláticas que no estoy diciendo que sean malas. Digo, son pláticas como estas en el que, claro, está bien, estamos hablando del temor, o puede ser un predicador hablando sobre, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Sobre la familia, sobre, ¿qué te gusta? Sobre el trabajo, sobre cualquier otra cosa, sobre el perdón.
Y son temas buenos. El problema es que muchas veces la gente lo reemplaza. Entonces dejan de leer la Biblia, de estudiar ellos la Biblia y simplemente se empiezan a basar en las experiencias que la otra persona tiene. Entonces yo les puedo contar muchas experiencias mías sobre el miedo y cómo Dios me ha librado por ejemplo, del miedo a volar, ¿no? Pero nunca va a ser lo mismo el que tú lo vivas, sí, el que tú puedas conocer a Dios y poder empezar a confiar en Él y saber quién es Dios. Como dice el... No, es que no puedo confiar en Dios por la confianza que tú tienes en Dios. Yo tengo que desarrollar mi propia relación con Dios. Yo tengo que desarrollar mi propio conocimiento de Dios por medio de su palabra. Tú puedes tener una relación padrísima con Dios y hasta la puedo envidiar, quizás decir, yo quisiera tener la relación que tiene Aimé con Dios. Pero mientras no sea mi relación con Dios, pues voy a seguir viviendo alejado o como dice Efesios, ajeno a la vida, ¿no? Ajeno a las cosas de Dios. Exactamente. Entonces lo que tenemos que hacer precisamente es nosotros escudriñar las Escrituras y a decir, a ver, Señor, ¿quién eres? ¿Cómo eres? O sea, yo tengo una forma de concebir, ¿no? De pensar que tú eres. Yo tengo una manera en la que te imagino, en la que creo que eres. Y ese es el problema, que también muchas veces pensamos que Dios es de una manera u de otra manera y es bien diferente a como dice la Biblia que es. No me digas eso de que está tan de moda, ¿no? El decir que Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor. Y sí, ciertamente, Dios es amor. Por supuesto, es un Padre amoroso. Pero también es un Dios santo, es un Dios de ira, es un Dios que aborrece el pecado. Y esa parte a veces no se nos predica tanto. Y el conocerlo, el decir, híjole, caray, no, pues sí está bien lo que me están diciendo, es un Dios de amor, pero también es un Dios que se enoja con el pecado. Todo eso nos ayuda. ¿Cómo contribuye yo le llamo demencia espiritual, Aimé, porque es como olvidarte de las cosas que Dios ha hecho en tu vida, olvidarte de todas esas episodios a lo largo de tu crecimiento espiritual en los que Dios te ha cargado, Dios te ha levantado, Dios te ha estirado la mano y te ha sacado del otro lado del túnel victoriosa, pero se te olvida y de pronto empiezas a vivir con los temores, empiezas a vivir sintiendo que el agua la tienes al cuello y me voy a ahogar, pero se te olvida todo lo que Dios ha hecho. Y de alguna manera yo veo en las Escrituras una y otra vez el Señor diciéndonos, anótalo, acuérdate, compártelo, platícalo, convérsalo con tus hijos, con tu familia, enséñales, escribe algo, hazte un nudito en la mano. Mira, Jorge, a mí me gusta escribirlo, a mí tú sabes, me gusta escribir. Entonces tengo libretas por todos lados y escribo y no nada más obviamente lo que Dios hizo por mí, sino lo que estoy luchando. Entonces yo le puedo poner y escribo mi lucha del día de hoy, tengo miedo de esto, de aquello y al día siguiente escribo de otra cosa y al día siguiente y entonces empiezo también a escribir cómo Dios me rescató de aquello que temía. Pero eso soy yo, a mí me gusta escribir, a mí me gusta pasar ese tiempo, pues ahora sí que con Dios y mi devocional y personal, a mí eso me gusta mucho hacerlo, pero también entiendo que precisamente el pueblo de Israel lo que hacía era poner piedras. Ustedes se van a acordar cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán o el Mar Rojo. Inmediatamente allá, ya del otro lado, Dios les dijo que pusieran piedras para que se acordaran y para que sus hijos las vieran, las piedras, y les preguntaran por qué estaba puesto ese monumento, esas columnas, para qué estaban, y entonces ellos tuvieran ocasión de platicarles. Mira, fue esto, pasó aquí pasó este milagro, Dios nos rescató, Dios nos libró, Dios nos trajo a una tierra pues libre de libertad, nos ayudó a pasar. Y es que a veces le damos rienda suelta a nuestra conmiseración, ¿no, Aimé? Ay, es que nadie me quiere, todo el mundo solo ve lo malo en mí, todo el mundo esto, y de pronto alguien te pregunta, a ver, ¿cómo que nadie te quiere? A ver, tal persona, ¿no te quiere tal persona? No, pues sí me quiere. A ver, ¿no te quiero yo? No, pues sí, tú también me quieres. Pero mira, a ver, esto otro, a ver, y empieza uno a jalar la hebrita
de todo lo opuesto a lo que nosotros nos estamos diciendo, y de repente caemos en la realidad de que, pues sí, cierto, ok, estoy aquí nada más de, ¿cómo dices? De dramático. De dramático. Esa es la palabra. Estoy aquí de dramático. De dramático, sí, es que nos encanta el estoy de drama. Estoy de drama total, viendo todo lo negativo, pobre de mí, pobre de mí, pobre de mí. No, a ver, espérate, por favor, ponte un alto y empieza a ver las cosas un poquito más a la luz de la verdad y no del drama, ¿no? Claro. Y en ese sentido, pues Dios nos ha mostrado tantas veces y de tantas maneras el amor que Él nos tiene, el cuidado providencial que tiene de nuestras vidas y el que no estamos solos. Ahora que leías este pasaje en el Evangelio, cuando dice no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, a mí me llama mucho la atención porque en aquella época se vendían 2 pajarillos por 1 cuarto. De manera que si tú dabas 2 cuartos te daban nada más 4 pajarillos. Pero la oferta era, por 2 cuartos te doy 5 pajarillos. O sea, el 5.º pajarito es gratis porque estás comprando 4. De manera que ese pajarito que no tenía valor, porque era regalado en la compra de 4, dice, pues incluso ese pajarito sin valor tiene valor para Dios, pero tú vales mucho más que todos estos pajaritos. Ay, mira qué bonito enriqueciste este pasaje. Fíjense lo que es verdaderamente tener el conocimiento teológico. Ya me motivé, ya se me quitaron los miedos de hoy. Y bueno, yo los quiero dejar también con este versículo en el Salmo 139:16. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, esto quiere decir que Dios nos conocía aún antes de que viniéramos a este mundo y tiene el control de todas las cosas. Jaime, muchísimas gracias por ampliarnos un poquito más este tema tan interesante y estoy seguro que ha sido de mucha bendición para muchos de nosotros. Y gracias a usted que nos escucha y nos sintoniza diariamente en el 101.5 de FM todos los días, de lunes a sábado. Estamos de 12 del día a 1 de la tarde por esta misma estación. Sin embargo, si alguno de nuestros programas no lo alcanza a escuchar en vivo o durante nuestra transmisión, los puede escuchar nuevamente en nuestra página web estudialapalabra.com. También ahí nos puede escribir a nuestro correo y estamos a sus órdenes todo el tiempo. Gracias por sus oraciones y gracias por sintonizarnos todos estos días. Que Dios le bendiga.